¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el impacto que la fe puede tener en tu vida? ¿Te has preguntado qué sucede cuando realmente decides soltar todas tus preocupaciones y confiar plenamente en Dios? Quizá hoy te encuentras frente a un desafío que parece imposible de superar, un momento de incertidumbre en el que las soluciones parecen distantes o inexistentes. O tal vez ya has elevado tus oraciones al cielo, has clamado con fervor, y aún así, la respuesta que anhelas no ha llegado. Pero, ¿y si te dijera que existe una manera de afrontar cualquier situación con una paz y seguridad que no se tambalean ante las dificultades? ¿Y si el verdadero cambio en tu vida no dependiera de lo que puedas hacer por tu cuenta, sino de entregarte por completo a un poder infinitamente más grande y sabio? Te invito a descubrir el impacto profundo y transformador de una fe que no se limita a los obstáculos, sino que los trasciende. Hoy quiero compartir contigo un mensaje que puede revolucionar tu forma de vivir, lo que realmente sucede cuando decides confiar plenamente en Dios. No importa si tu fe es grande o pequeña, que incluso si es tan diminuta como un grano de mostaza, tiene dentro de sí el potencial de cambiar tu vida de formas que jamás hubieras imaginado. Permanece conmigo hasta el final de este mensaje, porque la transformación que has estado buscando puede comenzar aquí y ahora, en este preciso instante. Vamos juntos a explorar el increíble poder que se desata cuando entregamos nuestra vida completamente al plan de Dios. Antes de continuar, quiero recordarte que al suscribirte a este canal y dar me gusta a este video, no solo estarás fortaleciendo tu camino de fe, sino que también estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas. De esta manera, más corazones serán tocados y bendecidos con la palabra de Dios. ¿Estás listo para este viaje de fe y transformación? Comencemos. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde los desafíos y dificultades parecen formar parte de nuestra vida cotidiana. En muchas ocasiones, podemos sentirnos abrumados por los problemas, las preocupaciones y las situaciones que parecen no tener solución. Es en estos momentos de angustia cuando muchos buscan refugio en algo superior, en una fuerza que trasciende nuestra comprensión humana. Esa fuerza es la fe en Dios. Pero, ¿qué significa realmente tener fe en Dios? La fe no es simplemente reconocer su existencia o creer que hay un ser supremo. La fe en Dios implica confiar profundamente en su plan para nuestras vidas, aun cuando no podamos verlo con claridad o comprenderlo en su totalidad. Se trata de esa certeza interior que nos dice que, incluso en la oscuridad más profunda, hay una luz que nos guía y sostiene. Tener fe no significa que estaremos exentos de dificultades, ni que la vida será siempre sencilla. Sin embargo, la fe nos proporciona las herramientas espirituales y emocionales para atravesar cualquier tormenta con una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Es en los momentos más difíciles cuando la fe demuestra su verdadero poder. Piensa en esas ocasiones en las que parecía que todo estaba perdido, pero de alguna manera, una fuerza invisible te impulsó a seguir adelante. Esa fuerza es la fe. Muchas personas en todo el mundo han compartido testimonios de cómo su fe en Dios les ha permitido superar enfermedades, crisis económicas, rupturas familiares y otros desafíos aparentemente insuperables. La fe no solo cambia nuestra perspectiva ante los problemas, sino que también nos da el valor para enfrentarlos con esperanza y determinación. Nos ayuda a descubrir que, detrás de cada prueba, hay un propósito más grande que muchas veces no podemos ver de inmediato. Cuando confiamos en Dios, recordamos que nunca estamos solos. No importa cuán grande sea el desafío, Dios siempre está a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos, incluso cuando no podemos sentir su presencia de manera tangible. Entregarnos a Él nos libera del peso de la ansiedad y nos permite descansar en la certeza de que todo está en sus manos. La fe en Dios no solo transforma nuestra forma de enfrentar la adversidad, sino que también moldea nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Al creer que Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros, nuestra autoestima se fortalece. Dejamos de enfocarnos únicamente en nuestras debilidades y comenzamos a reconocer nuestras fortalezas, sabiendo que fuimos creados con amor y propósito. Esta transformación interior impacta cada área de nuestra vida. Nos volvemos más pacientes, compasivos y empáticos. Aprendemos a perdonar con mayor facilidad, comprendiendo que también hemos sido perdonados. La fe nos permite vivir con gratitud,
valorando las bendiciones, tanto grandes como pequeñas, que Dios nos concede cada día. La frase, la fe mueve montañas, no es solo una metáfora. La fe nos capacita para lograr lo que antes considerábamos imposible. Cuando confiamos plenamente en Dios, desarrollamos la fortaleza para enfrentar cualquier desafío con valentía y esperanza. Descubrimos que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, el poder de Dios es inagotable. Además, la fe nos impulsa a actuar. Confiar en Dios no significa esperar pasivamente a que los milagros ocurran sin esfuerzo de nuestra parte. También debemos levantarnos, trabajar y perseverar en el camino que Él ha trazado para nosotros. La fe nos inspira a tomar riesgos, a no rendirnos y a creer en nuestros sueños, sabiendo que Dios camina con nosotros en cada paso del camino. Pero, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? La fe no surge de la nada, es como una semilla que necesita ser cultivada con cuidado y constancia. La oración, la lectura de las Escrituras, la comunión con otros creyentes y la reflexión sobre las bendiciones diarias son formas poderosas de nutrir nuestra confianza en Dios. Como dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos enseña que la fe va más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos, es una confianza absoluta en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos señales evidentes de su intervención. En momentos de dificultad, la fe es esa voz interna que nos dice, confía, algo bueno está en camino. No se trata de negar la realidad de los problemas, sino de enfrentarlos con la certeza de que Dios está trabajando en nuestro favor. Tener fe no significa comprender todo lo que sucede, sino confiar en que Dios tiene un propósito detrás de cada circunstancia. Jesús nos enseñó que incluso una fe tan pequeña como un grano de mostaza puede mover montañas, Mateo 17:20. Esto nos recuerda que no es el tamaño de nuestra fe lo que importa, sino en quien hemos depositado nuestra confianza. A veces pensamos que para recibir respuestas debemos tener una fe perfecta e inquebrantable, pero la realidad es que Dios no nos exige una fe sin dudas, sino una fe genuina. Él puede hacer maravillas incluso con la fe más pequeña. Entrega tu vida a Dios y deja que Él transforme tu historia. Escribe en los comentarios, ¿cuál es el obstáculo más grande que enfrentas ahora? Declara tu victoria en el nombre de Jesús. No olvides suscribirte y activar la campana para recibir más contenido de fe, motivación y crecimiento espiritual. Dios tiene algo grande para ti. Comparte este video con alguien que necesite fortaleza y fe. Juntos, llevemos la luz de Dios a más personas. Luz de Dios. Cada vez que decides entregar una preocupación a Dios, por más insignificante que parezca, estás fortaleciendo tu fe. Con el tiempo, al mirar atrás, verás cómo Dios siempre estuvo presente, guiándote y sosteniéndote, incluso cuando no lo percibías. La fe nos da esperanza cuando el futuro es incierto y nos permite avanzar con paz en el corazón, sabiendo que Dios tiene el control. Hoy te animo a confiar en Dios con todo tu ser. No importa cuán grande o pequeña sea tu fe, si la depositas en Él, verás su poder manifestarse en tu vida. No estás solo, Dios está contigo en cada paso del camino. Que tu fe te lleve a nuevas alturas, que te permita ver oportunidades donde antes solo veías barreras y que te dé la fortaleza para enfrentar cada día con esperanza y valentía. Entrega tu vida a Dios y deja que Él transforme tu historia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder transformador de la fe? ¿Te has preguntado qué sucede cuando realmente soltamos nuestras preocupaciones y confiamos plenamente en Dios? Tal vez hoy enfrentas un desafío que parece insuperable, un momento en el que todas las soluciones parecen esquivas. O quizá ya has orado, has clamado y, aún así, la respuesta no ha llegado. Pero, ¿y si te dijera que existe una manera de enfrentar cualquier situación con una paz y seguridad inquebrantables? ¿Y si la clave para cambiar tu vida no estuviera en lo que tú puedas lograr, sino en rendirte a algo infinitamente más grande y poderoso? Atrévete a descubrir la fuerza de una fe que trasciende cualquier obstáculo y abre puertas donde antes solo había muros. Hoy quiero revelarte algo profundo y poderoso, lo que realmente sucede cuando pones toda tu confianza en Dios. No importa si sientes que tu fe es grande o pequeña, aunque sea tan diminuta como un grano de mostaza,
lleva dentro el potencial de transformar tu vida de formas que jamás habrías imaginado. Te invito a quedarte conmigo hasta el final de este mensaje, porque esa transformación que tanto deseas puede comenzar aquí y ahora, en este preciso instante. Vamos a descubrir juntos el increíble poder que se libera cuando entregas por completo tu vida al plan de Dios. Antes de continuar, asegúrate de reflexionar sobre cómo esta verdad puede impactar tu vida. La fe no solo es un concepto abstracto, sino una fuerza activa que puede traer esperanza, paz y dirección a cada aspecto de nuestra existencia. Al permitir que este mensaje transforme tu corazón, también ayudarás a que su luz alcance a más personas, tocando y bendiciendo corazones con la palabra de Dios. ¿Estás listo? Comencemos este viaje de fe y transformación. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde las dificultades parecen integrarse a nuestra vida cotidiana. En ocasiones, es fácil sentirse desbordado por problemas o situaciones que parecen no tener salida. En esos momentos de angustia, muchos buscan refugio en algo superior, algo que va más allá de ellos mismos, la fe en Dios. ¿Qué significa tener fe en Dios? La fe en Dios no se trata solo de reconocer su existencia, sino de confiar profundamente en su plan para nuestras vidas, aun cuando no podamos comprenderlo o verlo con claridad. Es esa certeza en el corazón que nos dice que, aunque todo parezca oscuro, hay una luz que nos guía y sostiene. Tener fe no significa que estaremos exentos de dificultades ni que la vida será siempre sencilla, pero la fe nos brinda las herramientas emocionales y espirituales para atravesar esas tormentas con una paz interior que supera cualquier circunstancia. Es en los momentos más difíciles cuando la fe revela su verdadero poder. Piensa en esas situaciones en las que parecía que todo estaba perdido, pero una fuerza invisible te impulsó a continuar. Esa fuerza es la fe. En todo el mundo, muchas personas han compartido cómo su fe en Dios les ha permitido superar enfermedades graves, crisis económicas, rupturas familiares y otros desafíos que parecían insalvables. La fe no solo transforma nuestra perspectiva ante los problemas, sino que también nos da el coraje para buscar soluciones y nos ayuda a descubrir el propósito que hay detrás de cada prueba. La fe en Dios nos recuerda que nunca estamos solos. Sin importar cuán grande sea el desafío, Dios siempre está a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos, incluso cuando no podemos sentir su presencia. Confiar en Él es liberador, nos permite soltar el control y descansar en la certeza de que, de alguna manera, todo está bajo su cuidado. La fe en Dios tiene el poder de cambiar profundamente nuestras vidas. Nos ayuda a transformar nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Al creer que Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros, nuestra autoestima crece. Dejamos de centrarnos únicamente en nuestras debilidades y empezamos a reconocer nuestras fortalezas, sabiendo que somos obra de Dios y que Él no se equivoca. Esta transformación interior impacta cada aspecto de nuestra vida, nos volvemos más compasivos, pacientes y empáticos. Aprendemos a perdonar con mayor facilidad, comprendiendo que también hemos sido perdonados. La fe nos permite vivir con gratitud, valorando las bendiciones tanto grandes como pequeñas que Dios nos concede diariamente. La fe mueve montañas. La conocida frase, la fe mueve montañas, es mucho más que una metáfora. La fe nos capacita para lograr aquello que antes considerábamos imposible. Cuando confiamos plenamente en Dios, desarrollamos la fortaleza para enfrentar cualquier desafío con coraje y esperanza. Descubrimos que, aunque nuestras propias fuerzas tienen límites, el poder de Dios es inagotable. Además, la fe nos impulsa a actuar. Al confiar en Dios, no esperamos pasivamente por milagros, sino que también nos levantamos y trabajamos para cumplir los planes que Él tiene para nosotros. La fe nos inspira a tomar riesgos, a persistir cuando otros se rinden y a creer profundamente en nuestros sueños. ¿Cómo cultivar una fe más sólida? La fe en Dios no es algo que surge de la noche a la mañana, es como una semilla que necesita cuidado constante. La oración, la lectura de las Escrituras, la participación en comunidades de fe y la reflexión sobre las bendiciones diarias son formas poderosas de fortalecer nuestra confianza en Dios y de profundizar nuestra fe cada día. Escribe en los comentarios, ¿cuál es el obstáculo más grande que enfrentas ahora? Declara tu victoria en el nombre de Jesús.
no olvides suscribirte y activar la campana para recibir más contenido de fe, motivación y crecimiento espiritual. Dios tiene algo grande para ti. Comparte este video con alguien que necesite fortaleza y fe. Juntos, llevemos la luz de Dios a más personas. Luz de Dios. Hebreos 11:1 nos dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo es uno de los más emblemáticos de la Biblia. Aunque es breve, su mensaje es inmensamente profundo. Nos habla de una confianza que trasciende lo visible y lo tangible, de una fe que permanece firme incluso cuando no tenemos pruebas físicas delante de nosotros. Es fácil confiar cuando todo va bien, pero, ¿qué sucede cuando no logramos ver el final del túnel? Es en esos momentos cuando este versículo cobra vida y nos invita a creer en lo que nuestros ojos humanos no pueden ver. Cuando enfrentamos un reto, tenemos una elección: podemos observar nuestras montañas con temor y desesperanza, o podemos mirar a Dios con fe. Aunque sea pequeña, esa fe puede transformar nuestra vida, darnos la fortaleza para avanzar, descubrir oportunidades donde antes solo veíamos barreras y confiar en que con Dios nada es imposible. No se trata de cuánta fe tenemos, sino en quién hemos puesto nuestra fe. Dios puede usar incluso la más diminuta semilla de fe para obrar maravillas en nuestra vida. La fe no significa que comprendamos todo, significa que confiamos en que Dios sí lo hace. Y esa confianza, esa seguridad en lo que esperamos y convicción en lo que no vemos, es lo que nos sostiene, nos da esperanza y nos permite avanzar con paz en el corazón. ¿Estás listo para fortalecer tu fe y permitir que Dios transforme tu vida? La fe como ancla en tiempos de dificultad. La vida está llena de momentos de incertidumbre. Hay días en los que sentimos que todo está en orden, pero también enfrentamos temporadas donde todo parece derrumbarse. En esos momentos de prueba, la fe en Dios se convierte en un ancla, un punto de estabilidad en medio de la tormenta. Pero, ¿cómo podemos mantener esa fe cuando la vida nos golpea con problemas inesperados? La clave está en recordar que la fe no significa la ausencia de dificultades, sino la certeza de que Dios está con nosotros en cada situación. A veces, las respuestas no llegan en el momento que queremos, pero la fe nos da la paciencia y la confianza para esperar el tiempo perfecto de Dios. Cada desafío es una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Él. Cuando aprendemos a soltar el control y confiar en que Dios tiene un propósito incluso en las pruebas más duras, encontramos una paz que va más allá de nuestra comprensión. ¿Cómo aplicar la fe en la vida cotidiana? Tener fe no solo es algo teórico o espiritual, sino que debe reflejarse en nuestras acciones diarias. Aquí hay algunas formas prácticas en las que la fe puede transformar nuestra vida. 1. Orar con confianza. La oración no es solo una petición a Dios, sino una conversación con Él. Cuando oramos con fe, lo hacemos con la certeza de que Él escucha y responde en su tiempo perfecto. 2. Actuar con valentía. La fe nos impulsa a dar pasos de acción. No se trata de quedarnos esperando pasivamente, sino de movernos con la confianza de que Dios abrirá puertas en el camino. 3. Aceptar el proceso de Dios. A veces queremos respuestas inmediatas, pero Dios trabaja a su manera. La fe nos ayuda a aceptar su proceso y confiar en que todo tiene un propósito. 4. Mantener una actitud de gratitud. Aún en medio de la dificultad, siempre hay algo por lo que agradecer. La fe nos permite ver las bendiciones incluso en los momentos más duros. 5. Rodearnos de personas de fe. Estar en una comunidad que comparte nuestra fe fortalece nuestra confianza en Dios. A veces, Dios nos habla a través de otros, y su apoyo puede ser clave en nuestro crecimiento espiritual. La fe que mueve montañas. Cuando Jesús dijo que con fe del tamaño de un grano de mostaza se podían mover montañas, nos enseñó que no necesitamos una fe perfecta o gigantesca para ver milagros en nuestra vida. Lo importante no es cuánto creemos, sino en quién hemos puesto nuestra fe. Dios no nos pide que tengamos todas las respuestas, solo que confiemos en Él. La fe nos da el poder de superar obstáculos, encontrar propósito en medio de la prueba y vivir con la certeza de que no estamos solos. Si hoy enfrentas una situación difícil, recuerda que Dios está contigo.
Tal vez no puedas ver la solución aún, pero confía en que Él ya está obrando en tu favor. La fe es la llave que abre puertas que parecían cerradas, que ilumina caminos que parecían oscuros y que nos da la fuerza para seguir adelante cuando todo parece imposible. La fe que transforma, un ancla en medio de la tormenta. La vida es un camino lleno de momentos de alegría, pero también de desafíos y pruebas. En ocasiones, nos encontramos con situaciones que nos superan, tiempos de incertidumbre en los que no vemos salida. Es en esos momentos cuando la fe se convierte en nuestra mayor fortaleza. Pero, ¿qué es realmente la fe? Según la Biblia, en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es confiar en lo que no podemos ver, en la promesa de Dios, incluso cuando la realidad parece ir en contra de lo que creemos. En tiempos difíciles, la fe nos sostiene y nos recuerda que Dios tiene el control. No significa que no enfrentaremos problemas, pero sí que nunca estaremos solos. La fe es un ancla que nos mantiene firmes cuando los vientos de la vida intentan sacudirnos. El desafío de mantener la fe en tiempos difíciles. Mantener la fe cuando todo va bien es fácil. Pero, ¿qué pasa cuando enfrentamos enfermedades, problemas económicos, pérdida de seres queridos o momentos de angustia? Ahí es donde la fe se pone a prueba. Muchas veces, cuando las cosas no salen como queremos, nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? Sentimos que nuestras oraciones no son respondidas y que Dios guarda silencio. Pero la verdad es que Dios nunca nos abandona. A veces, su respuesta no es inmediata porque está obrando en nosotros de una manera que no podemos entender en el momento. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron momentos difíciles pero que se aferraron a la fe. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, pasó años en prisión injustamente, pero nunca dejó de confiar en Dios. Moisés enfrentó el rechazo y el miedo antes de guiar a su pueblo a la libertad. Job perdió todo lo que tenía, pero nunca dejó de creer. Estos ejemplos nos enseñan que la fe no significa la ausencia de problemas, sino la confianza en que Dios está con nosotros en medio de ellos. ¿Cómo fortalecer nuestra fe? La fe es como un músculo, necesita ejercitarse para fortalecerse. Aquí hay algunas formas en las que podemos cultivar una fe firme y resistente. 1. Leer y meditar en la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de nuestra fe. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Cuanto más leemos y meditamos en las Escrituras, más conocemos a Dios y su voluntad para nuestras vidas. Escribe en los comentarios, ¿cuál es el obstáculo más grande que enfrentas ahora? Declara tu victoria en el nombre de Jesús. No olvides suscribirte y activar la campana para recibir más contenido de fe, motivación y crecimiento espiritual. Dios tiene algo grande para ti. Comparte este video con alguien que necesite fortaleza y fe. Juntos, llevemos la luz de Dios a más personas. Luz de Dios. 2. Orar con confianza y constancia. La oración es nuestra conexión directa con Dios. No solo debemos orar cuando necesitamos algo, sino hacerlo un hábito diario. Hablar con Dios fortalece nuestra relación con Él y nos ayuda a confiar más en su plan. 3. Rodearnos de personas de fe. La comunidad es clave. Cuando estamos rodeados de personas que también buscan a Dios, nos fortalecemos mutuamente. A veces, nuestra fe puede debilitarse, y en esos momentos, necesitamos personas que nos recuerden las promesas de Dios. 4. Recordar las bendiciones pasadas. Cuando enfrentamos pruebas, es fácil olvidar todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. Tomarnos un momento para recordar cómo Dios nos ha ayudado en el pasado nos da fuerzas para confiar en que lo hará nuevamente. 5. Actuar con fe. La fe no es solo algo que sentimos, sino algo que demostramos con nuestras acciones. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Creer en Dios significa actuar según su palabra, incluso cuando no entendemos completamente su plan. ¿Cómo aplicar la fe en la vida diaria? Tener fe no significa solo confiar en Dios en los momentos difíciles, sino hacer de esa confianza un estilo de vida.
Aquí hay algunas maneras en las que podemos vivir una fe práctica cada día. 1. Tener paz en medio de la incertidumbre. La fe nos permite descansar, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Sabemos que Dios tiene el control, y eso nos da paz. Filipenses 4, 6-7 nos dice que no debemos preocuparnos, sino presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y su paz guardará nuestros corazones. 2. Obedecer a Dios aunque no entendamos todo. Dios nos llama a dar pasos de fe, incluso cuando no vemos el cuadro completo. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba porque confió en la promesa de Dios. A veces, la fe nos lleva a tomar decisiones que parecen ilógicas para el mundo, pero que en el plan de Dios tienen un propósito mayor. 3. Amar y perdonar. La fe nos lleva a amar como Jesús amó. Nos permite perdonar, incluso cuando nos han herido. No porque sea fácil, sino porque confiamos en que Dios es quien obra en los corazones y nos da la fuerza para hacerlo. 4. Perseverar en tiempos de prueba. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La fe nos da la resistencia para seguir adelante, sabiendo que nuestra victoria no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios. 5. Confiar en que Dios tiene lo mejor para nosotros. A veces queremos algo y Dios nos dice, no, o, espera. La fe nos ayuda a confiar en que, aunque no entendamos ahora, Dios tiene un plan mejor para nosotros. Jeremías 29:11 nos recuerda que Dios tiene planes de bien y no de mal, planes de esperanza y futuro. La fe que mueve montañas. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La fe no es sobre cuán grande es nuestra creencia, sino sobre en quién confiamos. No necesitamos una fe gigantesca para ver milagros, solo una fe genuina en Dios. Si hoy estás enfrentando un desafío, recuerda que Dios está contigo. Él te sostiene, te fortalece y está obrando en tu vida, aunque no lo veas. No dejes que el miedo ahogue tu fe. No dejes que la duda te haga olvidar las promesas de Dios. Sigue creyendo, sigue confiando, porque Dios es fiel. Dificultades financieras, problemas de salud, luchas emocionales o conflictos familiares. En medio de estas pruebas es normal que nuestra fe se tambalee, sin embargo, cuando nuestra fe está anclada en la palabra de Dios. Encontramos un refugio sólido en el cual apoyarnos incluso en los momentos más oscuros. Por ejemplo, cuando atravesamos una situación que nos llena de ansiedad o miedo. Recordar las promesas de Dios nos devuelve la calma. Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tú Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Al escuchar y meditar en estas promesas, nuestra fe se fortalece y comenzamos a ver nuestras circunstancias a través de los ojos de Dios, no del miedo o la desesperación. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, no solo estamos adquiriendo conocimiento, estamos construyendo un fundamento espiritual que nos permite resistir cualquier tormenta que la vida nos depare. La palabra de Dios no solo nos da esperanza en tiempos difíciles, sino que también nos transforma profundamente, cambiando nuestra manera de pensar, sentir y actuar. A menudo las situaciones que amamos pueden parecer insuperables, sin embargo, al escuchar y meditar en la palabra de Dios, nuestra perspectiva se transforma, comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva eterna. Lo que antes nos parecía imposible se convierte en una oportunidad para que Dios manifieste su poder. Aquello que antes nos llenaba de miedo, ahora lo enfrentamos con seguridad, sabiendo que Dios está a nuestro lado y que su plan es perfecto. Por ejemplo, en Filipenses 4:6-7 leemos, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos anima a cambiar la ansiedad por oración y gratitud. Al hacerlo, la palabra de Dios nos transforma, llevándonos de una mentalidad
De preocupación a una de paz en esos momentos en los que no sabemos qué camino tomar. La palabra de Dios se convierte en una guía segura y confiable. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto significa que a través de su palabra, Dios nos brinda dirección, ayudándonos a tomar decisiones sabias y alineadas con su voluntad cuando enfrentamos dilemas éticos en el trabajo o desafíos en nuestras relaciones personales. La Biblia nos ofrece principios prácticos que podemos aplicar a nuestra vida. Pasajes que hablan de integridad, humildad y amor nos inspiran a actuar de manera que refleje el carácter de Cristo. La palabra de Dios no es solo un antiguo texto sagrado, es una brújula para nuestras decisiones diarias. Romanos 10:17 nos invita a una fe activa, una fe que se traduce en acción. Escuchar la palabra de Dios debería reflejarse en una vida llena de propósito y dirección. Santiago 1:22 nos recuerda: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto significa que la fe que surge al escuchar la palabra de Dios debe manifestarse en nuestras acciones diarias. La palabra de Dios nos llama a amar a los demás, a ser generosos, a perdonar y a servir. Cuando escuchamos y obedecemos su palabra, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de su amor y poder, y es en este acto de obediencia donde nuestra fe se fortalece y se pone a prueba, transformándonos. Escribe en los comentarios: ¿cuál es el obstáculo más grande que enfrentas ahora? Declara tu victoria en el nombre de Jesús. No olvides suscribirte y activar la campana para recibir más contenido de fe, motivación y crecimiento espiritual. Dios tiene algo grande para ti. Comparte este video con alguien que necesite fortaleza y fe. Juntos, llevemos la luz de Dios a más personas. Luz de Dios. Acercándonos cada día más a Él. Como escuchar la palabra de Dios en la vida diaria. Escuchar la palabra de Dios es una práctica diaria que requiere intencionalidad. Aquí te comparto algunas formas prácticas de integrar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. 1. Lectura diaria de la Biblia. Dedícate tiempo cada día para leer la Biblia. No tiene que ser un estudio extenso, pero el simple hecho de estar en contacto con las Escrituras cada día permite que tu fe se nutra constantemente. 2. Meditación y reflexión. No solo leas, tómate un momento para reflexionar en lo que has leído. Pregúntate cómo puedes aplicar esa enseñanza en tu vida. 3. Escuchar sermones y enseñanzas. Aprovecha la tecnología para escuchar sermones o podcasts basados en la Biblia mientras realizas otras actividades. Esto te permitirá estar inmerso en la palabra de Dios incluso en los días más ocupados. 4. Oración basada en la Escritura. Ora usando las palabras de la Biblia. Esto te ayudará a alinear tus peticiones y deseos con la voluntad de Dios, fortaleciendo tu fe. 5. Participar en comunidades de fe. Rodearte de personas que también están en el camino de la fe te ayudará a mantenerte enfocado y a aprender de las experiencias de otros. Romanos 10:17 nos recuerda que la fe no es algo que generamos por nosotros mismos, sino que es un regalo que crece al escuchar la palabra de Dios. En un mundo lleno de incertidumbre necesitamos esa fuente constante de verdad y fortaleza. Al dedicar tiempo a escuchar y meditar en la palabra de Dios, nuestra fe se nutre, se profundiza y se vuelve más fuerte, capacitando nuestra vida para enfrentar los desafíos con esperanza, paz y confianza en el Dios que nunca falla. Santiago 1:66. La fe sin duda clave para enfrentar las tormentas, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:66. Este versículo de Santiago 16:6 toca una realidad que todos hemos vivido: la duda. La vida está llena de desafíos que en ocasiones nos dejan solo con la opción de acudir a Dios en busca de ayuda, pero Santiago nos recuerda que la fe es fundamental cuando buscamos la intervención de Dios. No solo debemos pedirle, sino hacerlo con una fe firme, sin titubear, confiando completamente en que Dios escucha nuestras peticiones. Santiago usa una imagen poderosa para ilustrar el impacto de la duda: una ola en el mar. La fe que duda es
Como una ola que va y viene inestable y llevada por el viento, esta metáfora nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y a fortalecernos para que la duda no nos arrastre en medio de las tormentas de la vida. Es natural que en momentos difíciles la duda intente colarse en nuestros corazones. Nos preguntamos si Dios realmente nos escucha o si su respuesta será la que esperamos. Tal vez hemos orado por algo durante mucho tiempo sin ver resultados, y esto puede hacer que nos sintamos inseguros, pero Santiago S.L. La duda debilita nuestra fe y nos hace vulnerables. Tener dudas no significa que no tengamos fe, pero sí indica que nuestra fe está siendo desafiada. La duda nos lleva a un estado de incertidumbre donde nuestras emociones y pensamientos nos arrastran en distintas direcciones como la ola que describe Santiago. Nuestras creencias fluctúan según las circunstancias, robando la paz interior. Es en esos momentos que Dios nos llama a confiar sin reservas. Él no quiere una fe a medias, desea una fe sólida. Santiago nos anima a confiar de tal manera que nuestras peticiones estén completamente rendidas a la voluntad y al poder de Dios, sin permitir que las circunstancias alteren nuestra confianza en su fidelidad. Pedir con fe. ¿Qué significa realmente? Pedir con fe va mucho más allá de encontrar las palabras adecuadas o de pedir con intensidad. Es algo más profundo. Pedir con fe significa confiar de verdad en Dios, creyendo que Él tiene el control y que su respuesta será la mejor, incluso si no es exactamente lo que esperábamos. Imagina que estás enfrentando una situación complicada como una enfermedad o problemas financieros. Te diriges a Dios en oración, pero al mismo tiempo te preguntas si realmente intervendrá o si las cosas cambiarán. Esta vacilación es justamente lo que Santiago nos advierte. No se trata solo de pedir, sino de creer con convicción que Dios puede y hará lo mejor para ti. No podemos dejar que el miedo o la duda nos roben esa confianza. Cuando pedimos con fe, reconocemos que Dios es fiel y que tiene un propósito más grande para nuestras vidas, aunque no siempre comprendamos su plan. Nuestra confianza en Él debe ser tan fuerte que aun cuando los resultados no sean inmediatos, sigamos creyendo que Dios está obrando a nuestro favor. La duda es uno de los mayores enemigos de una vida llena de fe. No solo nos roba la paz, sino que también nos aparta de la confianza en Dios. La duda es como una sombra que oscurece nuestra percepción de lo que Dios puede hacer. Nos hace enfocar en los problemas en lugar de la poderosa solución que Dios puede proporcionar. Cuando vivimos en duda es fácil ser como esa ola del mar, arrastrados por las circunstancias. Un día podemos sentirnos llenos de confianza en Dios y al siguiente, cuando las cosas no van como esperamos, empezamos a cuestionar su presencia o su amor. Santiago nos recuerda que la estabilidad en nuestra fe nace de una confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando las tormentas de la vida se intensifican. Superar la duda no sucede de la noche a la mañana, pero hay pasos. Escribe en los comentarios, ¿cuál es el obstáculo más grande que enfrentas ahora? Declara tu victoria en el nombre de Jesús. No olvides suscribirte y activar la campana para recibir más contenido de fe, motivación y crecimiento espiritual. Dios tiene algo grande para ti. Comparte este video con alguien que necesite fortaleza y fe. Juntos, llevemos la luz de Dios a más personas. Luz de Dios. Concretos que podemos tomar para fortalecer nuestra fe y reducir las vacilaciones. Aquí tienes algunas maneras prácticas de arraigar tu confianza en Dios. 1. Aférrate a las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que Dios nos ha hecho. Dedicar tiempo a leer y reflexionar sobre esas promesas es una poderosa forma de recordar que Dios es fiel. Cuando la duda toque a tu puerta, vuelve a estas promesas. Por ejemplo, Filipenses 4:19 nos asegura que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Deja que estas palabras llenen de fortaleza tu fe. 2. Recuerda las obras de Dios en tu vida. A veces, al enfrentar nuevos desafíos, olvidamos las veces en que Dios ya ha intervenido en nuestra vida. Tómate un momento para recordar cómo Dios ha actuado en el pasado. Sí, Dios fue fiel antes, también lo será ahora, y siempre haz una lista de esos momentos de provisión y milagros para que cuando la duda aparezca puedas recordarte que Dios nunca falla. Cuando
Enfrentamos nuestras luchas con estos recordatorios, nuestra fe se vuelve más firme y poco a poco esa ola del mar se transforma en una roca sólida capaz de resistir cualquier tormenta. Dios no se ofende cuando venimos a Él con nuestras luchas. Si estás dudando, díselo a Dios en oración. Pide que te ayude a fortalecer tu fe. Incluso los discípulos de Jesús pidieron esto. Señor, aument nuestra fe. Lucas 17:5. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a superar nuestras dudas y a darnos la confianza que necesitamos. A veces necesitamos que otros nos ayuden a levantar nuestra fe. Rodearte de personas que también creen en Dios puede ayudarte a superar la duda. Escuchar testimonios de cómo Dios ha obrado en la vida de otros fortalece nuestra confianza en lo que Él puede hacer por nosotros. Cuando vivimos con una fe firme, nuestra vida comienza a reflejar esa estabilidad. Las tormentas pueden llegar pero no nos derriban. No somos como la ola que es arrastrada de un lado a otro, sino que permanecemos firmes en la roca que es Cristo. Santiago 1:6 nos enseña que pedir con fe no es solo una cuestión de palabras, sino una actitud del corazón. Es tener una confianza tan profunda en Dios que incluso cuando los vientos soplan fuerte, nuestra fe permanece intacta. Hebreos 11:6. La fe que agrada a Dios y da sentido a nuestra vida, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Este versículo de Hebreos 11:6 nos revela una verdad profunda. Sin fe no podemos agradar a Dios. La fe no es solo una virtud opcional para quienes creen, es la base de nuestra relación con Él. Este pasaje nos enseña dos aspectos esenciales de la fe. Primero, creer que Dios existe, y segundo, confiar en que Él recompensa a quienes lo buscan. Sinceramente, este versículo no solo trata de una aceptación intelectual de Dios, sino que describe una fe viva y constante, una confianza profunda que da forma a nuestra manera de vivir. Vamos a desglosarlo para comprender lo que significa tener una fe que agrada a Dios y cómo podemos vivirla en el día a día. El primer aspecto que menciona Hebreos 11:6 es creer que Dios existe. Esto puede parecer básico, pero va más allá de la existencia de un ser supremo. Se trata de creer en un Dios cercano que se involucra en nuestras vidas. No es solo aceptar que Dios creó el universo y se distanció, es creer que Dios está presente en cada detalle de nuestra existencia. Creer que Dios existe implica tener una confianza constante en su presencia, incluso cuando no lo vemos ni lo sentimos. Es fácil creer cuando todo va y las bendiciones son claras, pero la verdadera fe se demuestra en los momentos de prueba, cuando enfrentamos dificultades y parece que Dios guarda silencio. La fe nos invita a confiar en que Dios está con nosotros incluso en esos momentos en nuestra vida diaria. Esta fe se refleja en cómo enfrentamos los retos. Nos rendimos cuando las cosas no salen como planeamos, o confiamos en que Dios sigue actuando aunque no comprendamos su plan. Creer que Dios existe no es solo una idea, es una convicción que guía cada aspecto de nuestra vida, desde las decisiones importantes hasta cómo enfrentamos el dolor o la incertidumbre. El segundo aspecto que menciona Hebreos 11:6 es que Dios es galardonador de los que le buscan. Esto nos revela algo precioso. Dios recompensa nuestra fe. No estamos solos en este camino y nuestras oraciones y esfuerzos no pasan desapercibidos. Dios no solo quiere que creamos en su existencia, también desea que confiemos en su bondad y en su deseo de bendecir a quienes lo buscan sinceramente. Este versículo nos recuerda que Dios es fiel y que valora nuestra fe cuando elegimos buscarlo y confiar en Él. Estamos abriendo nuestra vida a sus promesas y bendiciones. Así nuestra fe se convierte en una fuente de fuerza y paz, transformando nuestra manera de vivir y dándonos la certeza de que Dios camina a nuestro lado, guiándonos en cada paso del camino. Buscar a Dios significa tener una relación activa con Él. No se trata de simplemente creer en Dios de manera pasiva, sino de anhelar su presencia, de desear conocerlo más y vivir conforme a su voluntad. Esta búsqueda puede ser a través de la oración, la lectura de la Biblia, la adoración y el servicio a los demás. Dios responde a quienes lo buscan con sinceridad y no solo con bendiciones materiales, sino con paz, dirección y una intimidad más profunda con Él. La promesa
De que Dios recompensa a quienes lo buscan también nos da esperanza en medio de los más difíciles a veces nuestras oraciones no reciben una respuesta inmediata o las circunstancias que enfrentamos parecen no mejorar. Sin embargo, este versículo nos asegura que Dios no olvida nuestra búsqueda fiel. Él ve nuestros esfuerzos, nuestras oraciones y promete recompensaros, aunque su recompensa no siempre llegue de la forma o en el momento que esperamos. Vivir una fe que agrada a Dios. Y Hebreos 116 nos revela que la fe es esencial para agradar a Dios. Surge una pregunta importante: ¿cómo podemos vivir esa fe en nuestra vida cotidiana? Aquí hay algunas formas prácticas de cultivar una fe que verdaderamente agrada a Dios. Confía en Dios incluso en la incertidumbre. 1. La vida está llena de situaciones en las que no tenemos todas las respuestas, en las que el futuro parece incierto o fuera de control. Sin embargo, una fe que agrada a Dios es aquella que confía en Él incluso en medio de lo desconocido. Es esa seguridad de que Dios tiene un propósito y que siempre está obrando a nuestro favor aún cuando no podemos verlo. Esta confianza se refleja en nuestras decisiones diarias, en optar por confiar en Dios en lugar de preocuparnos, en esperar su tiempo en lugar de intentar controlarlo todo nosotros mismos. La verdadera fe se revela en los momentos de prueba, cuando nuestra confianza en Dios se pone a prueba. 2. Busca a Dios con constancia. Dios promete recompensar a quienes lo buscan. Esto significa que debemos hacer de nuestra relación con Él una prioridad constante. Buscar a Dios no es algo que hacemos solo cuando estamos en apuros, es una búsqueda diaria. Implica dedicar tiempo a la oración, a la lectura de su palabra y a pasar tiempo con Él, no por obligación sino por un deseo genuino de acercarnos más a Él. Al buscar a Dios de corazón obtenemos mucho más que respuestas a nuestras oraciones. Recibimos paz y orientación espiritual que nos sostiene en cualquier circunstancia. En esta búsqueda continua descubrimos la verdadera pensamiento o creencia. Es un estilo de vida. Al vivir con una fe recompensa una relación profunda e íntima con nuestro Creador. 3. Vive una fe activa. Una fe que agrada a Dios no es una fe pasiva. La verdadera fe nos lleva a actuar si realmente creemos en Dios y confiamos en su plan. Esto debe reflejarse en nuestra manera de vivir. Esto incluye amar a los demás, ayudar a los necesitados, perdonar y vivir de acuerdo con los principios de la Biblia. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe sin obras es muerta. Esto significa que nuestra fe debe motivarnos a actuar, a tomar decisiones que honren a Dios y a vivir una vida con propósito. La fe no es solo un pensamiento o creencia, es un estilo de vida. Al vivir con una fe, la vida está llena de desafíos inesperados que pueden poner a prueba nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Enfrentamos dificultades financieras, problemas de salud, luchas emocionales y conflictos familiares que pueden hacer tambalear nuestra seguridad espiritual. Sin embargo, cuando nuestra fe está arraigada en la palabra de Dios, encontramos un refugio sólido donde apoyarnos. En los momentos más oscuros, cuando la ansiedad y el miedo intentan dominarnos, recordar las promesas de Dios nos devuelve la calma y la paz que necesitamos para seguir adelante. Isaías 41:10 nos ofrece un mensaje de fortaleza y consuelo. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras nos recuerdan que Dios no nos abandona, que siempre está presente para darnos fuerzas cuando nos sentimos débiles. Meditar en estas promesas fortalece nuestra fe y nos ayuda a ver nuestras circunstancias desde la perspectiva divina, en lugar de dejarnos llevar por el miedo y la desesperación. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, no solo adquirimos conocimiento, sino que también edificamos un fundamento espiritual sólido que nos permite resistir cualquier tormenta que la vida nos depare. La Biblia no solo nos brinda esperanza en los momentos difíciles, sino que también nos transforma profundamente, cambiando nuestra manera de pensar, sentir y actuar. A menudo, los problemas que enfrentamos pueden parecer insuperables, pero al meditar en la palabra de Dios, nuestra perspectiva cambia. Lo que antes veíamos como un obstáculo insalvable se convierte en una oportunidad para que Dios manifieste su poder y gloria en nuestra vida. Por ejemplo, en Filipenses 4:6-7 leemos:
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña a reemplazar la ansiedad con oración y gratitud. Al hacerlo, la palabra de Dios transforma nuestra mentalidad, llevándonos de la preocupación a la paz. Dios nos invita a depositar nuestras cargas en Él y confiar en que nos dará la paz que tanto anhelamos. Cuando no sabemos qué camino tomar, la palabra de Dios se convierte en una guía segura y confiable. Salmos 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. A través de la Escritura, Dios nos brinda dirección para tomar decisiones sabias y alineadas con su voluntad. Enfrentamos dilemas éticos en el trabajo, desafíos en nuestras relaciones personales y problemas en nuestro día a día, pero la Biblia nos ofrece principios prácticos que nos ayudan a actuar con integridad, humildad y amor. Estos valores reflejan el carácter de Cristo y nos ayudan a vivir una vida que honra a Dios. La palabra de Dios no es solo un texto sagrado del pasado, sino una brújula para nuestras decisiones diarias. Romanos 10:17 nos dice: Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Esto significa que nuestra fe crece a medida que escuchamos y meditamos en la Escritura. Santiago 1:22 nos recuerda: Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La fe verdadera se refleja en nuestras acciones diarias. Debemos demostrar nuestro amor a los demás, ser generosos, perdonar y servir con alegría. Nuestra vida debe ser un testimonio vivo del amor y el poder de Dios. Como escuchar la palabra de Dios en la vida diaria. Escuchar la palabra de Dios requiere intencionalidad. Aquí te comparto algunas formas prácticas de integrarla en tu vida cotidiana. 1. Lectura diaria de la Biblia. Dedica tiempo cada día a leer la Escritura. No necesitas hacer un estudio extenso, pero mantener un contacto constante con la palabra de Dios fortalecerá tu fe. 2. Meditación y reflexión. No solo leas la Biblia, sino también reflexiona sobre su mensaje. Pregunta cómo puedes aplicar sus enseñanzas en tu vida diaria. 3. Escuchar sermones y enseñanzas. Aprovecha la tecnología para escuchar prédicas o podcasts cristianos mientras realizas otras actividades. Esto te ayudará a mantenerte inmerso en la palabra de Dios. 4. Oración basada en la Escritura. Ora utilizando las promesas de la Biblia. Esto alineará tus peticiones con la voluntad de Dios y fortalecerá tu confianza en Él. 5. Participar en comunidades de fe. Rodéate de personas que comparten tu fe. Aprender de otros creyentes y compartir experiencias te ayudará a crecer espiritualmente. En un mundo lleno de incertidumbre, necesitamos una fuente constante de verdad y fortaleza. Al escuchar y meditar en la palabra de Dios, nuestra fe se profundiza y nos capacita para enfrentar los desafíos con esperanza y confianza. Santiago 1:6 nos recuerda: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Este versículo nos muestra la importancia de confiar plenamente en Dios sin dejarnos llevar por la duda. La fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias actuales. Es el ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas de la vida. Sin fe, es imposible agradar a Dios, como nos dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Creer en Dios no es solo aceptar su existencia, sino confiar en su bondad y en su deseo de bendecirnos. ¿Cómo vivir una fe que agrada a Dios? 1. Confiar en Dios en la incertidumbre. La verdadera fe se demuestra cuando seguimos confiando en Dios a pesar de las dificultades. No siempre entenderemos su plan, pero podemos estar seguros de que Él tiene el control. 2. Buscar a Dios constantemente. La fe no es solo para los momentos de crisis. Debemos buscar a Dios cada día a través de la oración, la lectura de la Biblia y la adoración. 3. Poner la fe en acción. La fe sin obras es muerta. Debemos vivir de acuerdo con lo que creemos, amando y sirviendo a los demás, y reflejando el amor de Cristo en nuestras acciones. Cuando vivimos con una fe firme,
nuestra vida se llena de estabilidad y propósito. Las tormentas pueden llegar, pero no nos derriban, porque nuestra confianza está puesta en Dios. Que cada día podamos fortalecer nuestra fe y vivir de una manera que refleje la luz y el amor de nuestro Padre Celestial. La vida está llena de desafíos que ponen a prueba nuestra fe, dificultades financieras, problemas de salud, luchas emocionales o conflictos familiares. En medio de estas pruebas, es normal que nuestra fe se tambalee. Sin embargo, cuando nuestra fe está anclada en la palabra de Dios, encontramos un refugio sólido en el cual apoyarnos. Incluso en los momentos más oscuros, recordar las promesas de Dios nos devuelve la calma. Isaías 41:10 nos dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo nos recuerda que, aunque enfrentemos tiempos difíciles, Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y sosteniéndonos. Cuando meditamos en estas promesas, nuestra fe se fortalece y comenzamos a ver nuestras circunstancias a través de los ojos de Dios, no del miedo o la desesperación. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, no solo estamos adquiriendo conocimiento, estamos construyendo un fundamento espiritual que nos permite resistir cualquier tormenta que la vida nos depare. La palabra de Dios no solo nos da esperanza en tiempos difíciles, sino que también nos transforma profundamente, cambiando nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Las situaciones que enfrentamos pueden parecer insuperables, pero cuando confiamos en Dios, nuestra perspectiva cambia. Lo que antes nos parecía imposible se convierte en una oportunidad para que Dios manifieste su poder. Filipenses 4:6-7 nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que en lugar de preocuparnos, debemos presentar nuestras necesidades a Dios con gratitud. Al hacerlo, su paz llenará nuestro corazón y nos dará fortaleza para enfrentar cualquier adversidad. En esos momentos en los que no sabemos qué camino tomar, la palabra de Dios se convierte en una guía segura y confiable. Salmos 119:105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esto significa que, a través de su palabra, Dios nos brinda dirección y sabiduría para tomar decisiones alineadas con su voluntad. Cuando enfrentamos dilemas éticos en el trabajo o desafíos en nuestras relaciones personales, la Biblia nos ofrece principios prácticos que podemos aplicar a nuestra vida. Pasajes que hablan de integridad, humildad y amor nos inspiran a actuar de manera que refleje el carácter de Cristo. La palabra de Dios no es solo un antiguo texto sagrado, es una brújula para nuestras decisiones diarias. Romanos 10:17 nos invita a tener una fe activa, una fe que se traduce en acción, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios debería reflejarse en una vida llena de propósito y dirección. Santiago 1:22 nos recuerda: Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto significa que la fe que surge al escuchar la palabra de Dios debe manifestarse en nuestras acciones diarias. Dios nos llama a amar a los demás, a ser generosos, a perdonar y a servir. Cuando escuchamos y obedecemos su palabra, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de su amor y poder. Es en este acto de obediencia donde nuestra fe se fortalece y se pone a prueba, transformándonos y acercándonos cada día más a Él. Como escuchar la palabra de Dios en la vida diaria. Escuchar la palabra de Dios es una práctica diaria que requiere intencionalidad. Aquí te comparto algunas formas prácticas de integrar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. 1. Lectura diaria de la Biblia. Dedica tiempo cada día para leer la Biblia. No tiene que ser un estudio extenso, pero el simple hecho de estar en contacto con las Escrituras permitirá que tu fe se nutra constantemente. 2. Meditación y reflexión. No solo leas, tómate un momento para reflexionar en lo que has leído. Pregúntate cómo puedes aplicar esa enseñanza en tu vida. 3. Escuchar sermones y enseñanzas. Aprovecha la tecnología para escuchar sermones o podcasts basados en la Biblia mientras realizas otras actividades.
Esto te permitirá estar inmerso en la palabra de Dios incluso en los días más ocupados. 4. Oración basada en la Escritura, ora usando las palabras de la Biblia. Esto te ayudará a alinear tus peticiones y deseos con la voluntad de Dios, fortaleciendo tu fe. 5. Participar en comunidades de fe, rodearte de personas que también están en el camino de la fe te ayudará a mantenerte enfocado y a aprender de las experiencias de otros. En un mundo lleno de incertidumbre, necesitamos esa fuente constante de verdad y fortaleza. Al dedicar tiempo a escuchar y meditar en la palabra de Dios, nuestra fe se nutre, se profundiza y se vuelve más fuerte, capacitándonos para enfrentar los desafíos con esperanza, paz y confianza en el Dios que nunca falla. Santiago 1:6 nos recuerda, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La fe es clave para enfrentar las tormentas de la vida. Cuando pedimos con fe, debemos confiar en que Dios escucha nuestras peticiones y actuará conforme a su perfecta voluntad. Pedir con fe significa confiar de verdad en Dios, creyendo que Él tiene el control y que su respuesta será la mejor, incluso si no es exactamente lo que esperábamos. Nuestra confianza en Dios debe ser tan fuerte que, aunque los resultados no sean inmediatos, sigamos creyendo que Él está obrando a nuestro favor. Dios no se ofende cuando venimos a Él con nuestras luchas. Si estás dudando, díselo a Dios en oración y pídele que fortalezca tu fe. Incluso los discípulos de Jesús pidieron, Señor, aumenta nuestra fe, Lucas 17:5. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a superar nuestras dudas y a darnos la confianza que necesitamos. Cuando vivimos con una fe firme, nuestra vida comienza a reflejar esa estabilidad. Las tormentas pueden llegar, pero no nos derriban. No somos como la ola que es arrastrada de un lado a otro, sino que permanecemos firmes en la roca que es Cristo. Hebreos 11:6 nos enseña que, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no es solo una virtud opcional, es la base de nuestra relación con Él. Creer que Dios existe y confiar en su fidelidad nos permite vivir con esperanza, sabiendo que Él recompensa a quienes lo buscan sinceramente. Al vivir con una fe activa, experimentamos la paz y la dirección de Dios en cada aspecto de nuestra vida, caminando con la certeza de que Él siempre está a nuestro lado. La importancia de escuchar la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe. A lo largo de nuestra vida, enfrentamos una variedad de desafíos, dificultades financieras, problemas de salud, luchas emocionales y conflictos familiares. En medio de estas pruebas, es normal que nuestra fe se tambalee. Sin embargo, cuando nuestra fe está anclada en la palabra de Dios, encontramos un refugio sólido en el cual apoyarnos. Incluso en los momentos más oscuros, cuando la ansiedad y el miedo intentan dominarnos, recordar las promesas de Dios nos devuelve la calma. Isaías 41:10 nos dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Al escuchar y meditar en estas promesas, nuestra fe se fortalece y comenzamos a ver nuestras circunstancias a través de los ojos de Dios, no del miedo o la desesperación. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, no solo estamos adquiriendo conocimiento, estamos construyendo un fundamento espiritual que nos permite resistir cualquier tormenta que la vida nos depare. La palabra de Dios no solo nos da esperanza en tiempos difíciles, sino que también nos transforma profundamente, cambiando nuestra manera de pensar, sentir y actuar. La transformación de nuestra perspectiva. Las situaciones que atravesamos pueden parecer insuperables. Sin embargo, al escuchar y meditar en la palabra de Dios, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a ver las cosas desde un punto de vista eterno. Lo que antes nos parecía imposible se convierte en una oportunidad para que Dios manifieste su poder. Aquello que antes nos llenaba de miedo, ahora lo enfrentamos con seguridad, sabiendo que Dios está a nuestro lado y que su plan es perfecto. Por ejemplo, en Filipenses 4:6-7 leemos: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Este pasaje nos anima a cambiar la ansiedad por oración y gratitud. Al hacerlo, la palabra de Dios nos transforma, llevándonos de una mentalidad de preocupación a una de paz. La palabra de Dios como nuestra guía. En los momentos en los que no sabemos qué camino tomar, la palabra de Dios se convierte en una luz que nos guía. El Salmo 119, 105 nos dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esto significa que, a través de su palabra, Dios nos brinda dirección, ayudándonos a tomar decisiones sabias y alineadas con su voluntad. Cuando enfrentamos dilemas éticos en el trabajo o desafíos en nuestras relaciones personales, la Biblia nos ofrece principios prácticos que podemos aplicar en nuestra vida. Pasajes que hablan de integridad, humildad y amor nos inspiran a actuar de manera que refleje el carácter de Cristo. La palabra de Dios no es solo un antiguo texto sagrado, es una brújula para nuestras decisiones diarias. Romanos 10:17 nos invita a una fe activa, una fe que se traduce en acción. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios debe reflejarse en una vida llena de propósito y dirección. La fe que se manifiesta en acción. Santiago 1:22 nos recuerda: Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto significa que la fe que surge al escuchar la palabra de Dios debe manifestarse en nuestras acciones diarias. La palabra de Dios nos llama a amar a los demás, a ser generosos, a perdonar y a servir. Cuando escuchamos y obedecemos su palabra, nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de su amor y poder. Es en este acto de obediencia donde nuestra fe se fortalece y se pone a prueba, transformándonos y acercándonos cada día más a Él. Como escuchar la palabra de Dios en la vida diaria. Escuchar la palabra de Dios es una práctica diaria que requiere intencionalidad. Aquí te comparto algunas formas prácticas de integrar la palabra de Dios en tu vida cotidiana. 1. Lectura diaria de la Biblia. Dedica tiempo cada día para leer la Biblia. No tiene que ser un estudio extenso, pero el simple hecho de estar en contacto con las Escrituras permite que tu fe se nutra constantemente. 2. Meditación y reflexión. No solo leas, sino toma un momento para reflexionar en lo que has leído. Pregunta: ¿cómo puedo aplicar esta enseñanza en mi vida? 3. Escuchar sermones y enseñanzas. Aprovecha la tecnología para escuchar sermones o podcasts basados en la Biblia mientras realizas otras actividades. Esto te permitirá estar inmerso en la palabra de Dios incluso en los días más ocupados. 4. Oración basada en la Escritura. Ora usando las palabras de la Biblia. Esto te ayudará a alinear tus peticiones y deseos con la voluntad de Dios, fortaleciendo tu fe. 5. Participar en comunidades de fe. Rodearte de personas que también están en el camino de la fe te ayudará a mantenerte enfocado y a aprender de las experiencias de otros. Superando la duda con fe. Santiago 1:6 nos dice: Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda puede debilitar nuestra fe y hacernos vulnerables. Tener dudas no significa que no tengamos fe, pero sí indica que nuestra fe está siendo desafiada. La duda nos lleva a un estado de incertidumbre donde nuestras emociones y pensamientos nos arrastran en distintas direcciones. Sin embargo, Dios nos llama a confiar sin reservas. Él no quiere una fe a medias, desea una fe sólida. Creciendo en fe. Hebreos 11:6 nos recuerda: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Dios no solo quiere que creamos en su existencia, sino que también confiemos en su bondad y en su deseo de bendecir a quienes lo buscan sinceramente. Buscar a Dios significa tener una relación activa con Él. No se trata simplemente de creer en Dios de manera pasiva, sino de anhelar su presencia y vivir conforme a su voluntad. Cuando vivimos con una fe firme, nuestra vida comienza a reflejar estabilidad. Las tormentas pueden llegar, pero no nos derriban. No somos como la ola que es arrastrada de un lado a otro, sino que permanecemos firmes en la roca que es Cristo.
La fe es el cimiento de nuestra relación con Dios. Al escuchar su palabra, nos llenamos de confianza, paz y dirección. En un mundo lleno de incertidumbre, necesitamos esa fuente constante de verdad y fortaleza. Al dedicar tiempo a escuchar y meditar en la palabra de Dios, nuestra fe se nutre, se profundiza y se vuelve más fuerte. Esto nos capacita para enfrentar los desafíos con esperanza, paz y confianza en el Dios que nunca falla. La fe que agrada a Dios produce un cambio profundo en nuestra vida, no solo porque agradamos a nuestro Padre Celestial, sino también porque recibimos bendiciones y recompensas mucho mayores de lo que podemos imaginar. Vivir una vida de fe activa trae consigo una serie de beneficios poderosos, tales como la paz, el propósito y una relación genuina con Dios, que ilumina y transforma todos los aspectos de nuestra vida. La fe que agrada a Dios es fundamental, tal como nos enseña Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo nos revela una verdad crucial: la fe es indispensable para agradar a Dios. Pero esta fe no se limita simplemente a creer en su existencia, va mucho más allá. Es una confianza completa en su carácter, en su bondad y en su promesa de recompensar a aquellos que lo buscan con todo su corazón. La fe que agrada a Dios no es solo una creencia intelectual, sino una confianza viva y activa que transforma nuestras vidas de manera profunda. Esta fe va más allá de las circunstancias y nos permite ver la presencia de Dios en cada área de nuestra vida, incluso cuando las dificultades parecen contradecir esa presencia. Dios no quiere que lo veamos como un ser distante, Él desea que confiemos en su naturaleza y bondad. Tener fe que agrada a Dios significa creer que Él está activamente involucrado en cada aspecto de nuestra vida, incluso cuando no comprendemos completamente su plan. La fe que agrada a Dios también implica buscarlo con sinceridad y confianza. No se trata solo de orar en tiempos de necesidad, sino de tener un deseo diario de estar en su presencia, de conocerlo más y de rendirnos a su voluntad. Dios promete recompensar a aquellos que lo buscan sinceramente, pero no significa que estas recompensas sean solo materiales o que nos libre de problemas. La verdadera recompensa de buscar a Dios con un corazón sincero es experimentar su amor, su paz y su dirección en cada momento. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, Él nos transforma y nos llena de una paz que va más allá de cualquier circunstancia. Esta fe también se refleja en nuestras decisiones y acciones. No es una fe intangible, sino que se manifiesta de manera práctica en nuestra vida diaria. Cuando realmente tenemos fe en Dios, nuestras decisiones y acciones se ven afectadas. Actuamos con integridad, servimos a los demás y vivimos con un propósito mayor. La fe nos impulsa a amar, perdonar y vivir de una manera que refleja el carácter de Cristo. No es solo una fe interna, sino un testimonio visible de nuestra confianza en Dios. Si deseas agradar a Dios, debes comenzar por fortalecer tu fe. Esto significa más que solo creer en su existencia, que implica confiar plenamente en su presencia activa en tu vida y en su disposición para cumplir cada una de sus promesas. La fe que agrada a Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas de manera profunda. Nos ayuda a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento, nos da esperanza cuando el futuro parece incierto y nos ofrece la paz que solo Dios puede dar. A través de una fe viva y genuina, podemos experimentar una relación más profunda con Dios, una paz que el mundo no puede ofrecer y una vida llena de propósito y significado. Fortalecer nuestra fe es el primer paso hacia una vida que agrada a Dios y que, en última instancia, nos llena con la verdadera recompensa, una relación íntima y transformadora con nuestro Creador. Por otro lado, la salvación es un regalo de gracia de Dios, tal como nos enseña Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este versículo nos revela una verdad fundamental en la vida cristiana: somos salvos únicamente por la gracia de Dios, a través de la fe. Esta gracia no es algo que podamos alcanzar por nuestros esfuerzos, es un regalo gratuito de Dios. Comprender y aceptar esta verdad puede transformar por completo nuestra relación con Dios y con nosotros mismos, llevándonos a vivir con libertad, gratitud y confianza en su amor incondicional. Ser salvo por gracia significa que no podemos ganar nuestra salvación a través de nuestras buenas obras o esfuerzos.
La salvación es un favor inmerecido de Dios hacia nosotros. La gracia de Dios es un regalo, y esta es la diferencia clave con otras religiones o filosofías. No se trata de lo que hacemos para acercarnos a Dios, sino de lo que Él ya ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Esta comprensión nos libera de la presión de tener que hacer más para ganar su favor y nos permite vivir con paz, sabiendo que somos amados tal como somos. Aceptar la gracia de Dios significa vivir con gratitud y en libertad. Vivir bajo la gracia de Dios nos libera de la ansiedad de tener que ganarnos su amor o de ser lo suficientemente buenos para merecerlo. Nos permite vivir confiados, sabiendo que en Cristo ya somos amados y aceptados. La gracia nos da una identidad nueva como hijos de Dios, lo cual nos libera de las expectativas y la carga de tratar de demostrar nuestro valor. Vivir con esta seguridad nos permite actuar con amor y confianza, sabiendo que nuestra identidad está en Él. La fe juega un papel esencial en la salvación, pues la gracia de Dios se nos concede a través de la fe. La fe no es pasiva, es una confianza activa en que Dios es quien dice ser y que Jesús ya ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. La fe es el canal a través del cual recibimos el regalo de la gracia, y lo único que Dios nos pide es que creamos. Esto no significa que debamos hacer méritos o cumplir con ciertos requisitos, simplemente debemos aceptar humildemente lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Las buenas obras, aunque no son necesarias para la salvación, sí son la respuesta natural y agradecida a la gracia que hemos recibido. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Al comprender la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestro amor por Él nos inspira a vivir de manera que refleje su bondad y amor. Las buenas obras son la prueba de que nuestra fe es real y que la gracia de Dios está transformando nuestra vida. Al vivir en esta gracia, somos llamados a reflejar el amor de Dios a los demás, mostrando compasión, perdón y generosidad. Vivir por gracia es vivir con libertad. Ya no estamos sujetos a la presión de hacer más para ganarnos el favor de Dios. La gracia de Dios nos permite vivir en paz, sabiendo que no necesitamos ser perfectos para ser amados por Él. Esta fe activa nos libera de la ansiedad y nos transforma para actuar con amor y gratitud. La gracia de Dios se convierte en la base sobre la cual construimos una vida que honra a Dios, llena de propósito y reflejando su amor y poder transformador. Efesios 2:8 nos recuerda que la salvación es un regalo de Dios, no algo que podamos ganar o merecer. Este regalo nos transforma profundamente y nos llama a vivir una vida de gratitud, amor y propósito, reflejando la gracia que hemos recibido en nuestras acciones y relaciones. Al vivir bajo esta gracia, somos liberados de la presión de ser perfectos y podemos caminar en paz, confiando en el amor incondicional de Dios. Cuando hablamos de la fe que agrada a Dios, nos referimos a una fe que es mucho más que simplemente creer en su existencia. La verdadera fe implica una confianza plena en su carácter, en su bondad y en la promesa de que Él recompensará a quienes lo buscan con un corazón sincero. La fe que agrada a Dios es una fe activa y viva, que no solo transforma nuestra forma de pensar, sino que cambia profundamente nuestra manera de vivir. Es una fe que nos lleva a actuar, a hacer elecciones basadas en la integridad, en el amor y en el propósito divino que Dios tiene para nosotros. En Hebreos 11:6, encontramos un versículo clave que nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta fe no es solo una creencia intelectual, sino una confianza radical en que Dios está presente en todas las áreas de nuestra vida. Es la certeza de que, aunque no siempre comprendamos completamente sus planes, Él está obrando en cada circunstancia, incluso cuando las cosas parecen ir en contra de lo que esperamos. Esta fe que agrada a Dios no se limita a momentos de necesidad, sino que debe ser una búsqueda constante, un deseo de estar en su presencia todos los días. No se trata de pedir algo en específico, sino de conocer a Dios más profundamente, de rendirnos a su voluntad y confiar en su dirección. La fe activa que agrada a Dios también se refleja en nuestras decisiones diarias. Cuando tenemos una fe que realmente confía en Dios, nuestras acciones empiezan a mostrarlo. Actuamos con integridad, buscamos servir a los demás, nos esforzamos por vivir de una manera que refleje los valores del reino de Dios. Esta fe activa también se manifiesta en nuestra disposición para perdonar, para amar a los demás de una manera que va más allá de lo que es natural para nosotros. De esta manera,
la fe que agrada a Dios no es algo solo interno, sino que se convierte en un testimonio visible para los demás. Además de las bendiciones inmediatas que una vida de fe activa nos trae, como la paz y el propósito, hay algo aún más importante, una relación profunda y auténtica con Dios. A través de esta relación, somos transformados de adentro hacia afuera. Experimentamos una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de la confianza en que Dios tiene el control de todas las cosas. Es una paz que no se puede encontrar en ninguna otra parte, ni siquiera en los momentos más tranquilos de nuestra vida sin Dios. En Efesios 2:8, vemos que la salvación es un regalo de Dios, no algo que podamos ganar por nuestros propios esfuerzos. Este versículo nos recuerda que no somos salvos por nuestras buenas obras, sino por la gracia inmerecida de Dios. Sin embargo, esa gracia no es algo que debemos recibir pasivamente. La fe en Jesús es la puerta a esa gracia. Al creer en Él, aceptamos este regalo divino. Y al recibir la gracia, nuestra respuesta debe ser vivir una vida que refleje esa gracia y amor. Es una vida de gratitud, una vida en la que, aunque sabemos que no somos perfectos, buscamos vivir de acuerdo con los principios que Dios nos ha dado, no para ganar su favor, sino como respuesta a su inmenso amor hacia nosotros. La fe no es algo que debe quedarse en el plano teórico. La fe verdadera debe ser vivida de manera activa, y las buenas obras son la evidencia de esa fe. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque ya hemos recibido la salvación por gracia. Nuestra fe, por lo tanto, no está en las obras que realizamos, sino en la gracia de Dios que transforma nuestra vida. Es un ciclo de gracia, somos salvos por gracia, y como respuesta a esa salvación, vivimos con un corazón agradecido, lleno de fe y de amor hacia los demás. Este entendimiento de la fe activa y la gracia de Dios nos lleva a vivir de manera libre de las presiones de este mundo. No tenemos que demostrar que somos lo suficientemente buenos para Dios. Al contrario, entendemos que en Jesús, Él ya lo ha hecho todo por nosotros. Esta libertad nos permite vivir sin temor, sin ansiedad, confiando plenamente en su amor y su fidelidad. Esto también nos libera de la carga de hacer las cosas bien todo el tiempo, porque sabemos que su gracia nos cubre en nuestros momentos de debilidad. Vivir en esta gracia no significa vivir sin esfuerzos o sin luchar contra nuestras propias tendencias y debilidades, sino que nos permite vivir con la confianza de que, incluso en nuestros fracasos, Dios extiende su gracia hacia nosotros. La gracia de Dios nos motiva a levantarnos cada vez que caemos, a seguir adelante con la certeza de que Él nunca nos abandona. La paz que proviene de esta gracia es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que nuestra relación con Dios no depende de nuestro desempeño, sino de su amor inmenso. Aceptar la salvación por gracia, a través de la fe, también nos da una nueva identidad en Cristo. Ya no somos definidos por nuestros errores o fracasos, sino por el amor y el perdón de Dios. Vivir con esta identidad nos da seguridad, nos libera de las expectativas del mundo, y nos permite vivir con un propósito más grande, reflejar a Cristo en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir, en la forma en que amamos a los demás y servimos al prójimo. Recuerda, vivir una vida de fe activa no solo te trae bendiciones, sino que también transforma cada área de tu vida, y te acerca a una relación más profunda y significativa con Dios. Si deseas agradar a Dios, el primer paso es fortalecer tu fe. Esto no solo es un acto de creencia intelectual, sino de confianza activa en su presencia constante en tu vida. Ora, lee su palabra, busca su voluntad, y experimenta su paz, amor y guía en cada paso del camino. Cuando entendemos que la salvación es por gracia, no por obras, nuestra visión del mundo y nuestra manera de vivir se modifica profundamente. La gracia no solo nos libra de la condena, sino que también nos libera de la carga de tratar de ser perfectos para agradar a Dios. Sabemos que no podemos ganar su favor por nuestros esfuerzos, pero a través de la fe en Jesucristo, recibimos este don gratuito. Este regalo de salvación nos invita a vivir con gratitud, con una actitud que refleja el amor que hemos recibido. La paz que proviene de esta comprensión es la paz que solo Dios puede otorgar, una paz que trasciende las dificultades y los momentos de incertidumbre. La gracia también nos enseña a depender completamente de Dios, no de nuestra propia capacidad. En los momentos de debilidad o cuando nos enfrentamos a desafíos,
podemos descansar en la seguridad de que Dios nos sostiene. A través de la fe, nos conectamos con su poder transformador, un poder que nos capacita para superar obstáculos y seguir adelante, sabiendo que Él es el que obra en nosotros y nos da la fuerza que necesitamos. Al aceptar esta gracia, descubrimos que el propósito de nuestra vida no está basado en acumular méritos o en cumplir con expectativas externas, sino en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta voluntad no siempre es clara al principio, pero la fe nos da la confianza para seguir adelante, aun cuando no entendemos completamente el camino. La vida de fe es una vida de confianza activa, donde, día a día, damos pasos hacia el cumplimiento del plan divino, sabiendo que Dios está guiando cada uno de esos pasos. La verdadera fe también tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva sobre los desafíos que enfrentamos. Cuando vivimos con una fe activa, aprendemos a ver las pruebas como oportunidades para crecer. Las dificultades que antes nos hubieran dejado desanimados se convierten en momentos de transformación, en los que Dios nos moldea para que reflejemos más de su carácter. La fe que agrada a Dios es una fe que no se derrumba ante las pruebas, sino que se fortalece, porque sabe que detrás de cada prueba, Dios tiene un propósito divino. Este tipo de fe no solo cambia cómo enfrentamos las dificultades, sino también cómo vivimos nuestras relaciones. La fe que agrada a Dios nos lleva a vivir con amor, a perdonar cuando somos heridos, y a servir a los demás con un corazón sincero. Nos da un propósito más grande que simplemente buscar nuestra propia felicidad, nos impulsa a vivir para el bienestar de los demás, a extender la gracia que hemos recibido y a hacer el bien, no porque eso nos haga más merecedores del amor de Dios, sino porque ese amor es tan grande que naturalmente deseamos compartirlo. Además, la fe activa se manifiesta en la obediencia a la palabra de Dios. Obedecer a Dios no es una carga, sino una respuesta natural al amor que Él nos ha mostrado. A través de la obediencia, experimentamos su guía y vemos cómo Él obra en nuestras vidas. La obediencia a su palabra es una forma de honrar su amor por nosotros, y al hacerlo, nos alineamos con su voluntad, lo que nos lleva a vivir una vida plena y satisfactoria. El caminar en fe es un proceso continuo de transformación. Es un viaje de crecimiento espiritual que nunca termina. A medida que avanzamos, nuestra fe se profundiza, y comenzamos a ver más claramente lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La fe se alimenta de la meditación en su palabra, de la oración sincera y de la búsqueda constante de su presencia. Cada vez que enfrentamos una prueba y vemos cómo Dios nos sostiene, nuestra confianza en Él crece, y nuestra relación con Él se hace más íntima y rica. La vida de fe también nos desafía a ser valientes. En un mundo lleno de incertidumbre y cambios, la fe nos da el coraje de seguir adelante, de hacer lo correcto incluso cuando es difícil, y de mantenernos firmes en nuestras convicciones, sabiendo que Dios está con nosotros. Este coraje no proviene de nuestra propia fuerza, sino de la confianza en que el Dios que nos ha llamado es fiel para cumplir sus promesas. Una de las bendiciones más grandes de la fe activa es la paz que nos da. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, sabemos que, aunque las circunstancias cambien, Dios permanece constante. Su paz nos guarda, nos calma en medio de la tormenta, y nos permite descansar en su amor. Cuando vivimos con esta paz, reflejamos la luz de Cristo al mundo, y los demás pueden ver, a través de nuestras vidas, que hay algo más grande que nosotros mismos que nos sustenta. La fe que agrada a Dios también nos lleva a vivir con esperanza. La esperanza es una expectativa positiva en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, y una confianza en que, sin importar las dificultades, el futuro está en las manos de Dios. Esta esperanza nos sostiene cuando las cosas parecen inciertas, y nos da la fuerza para seguir adelante con la certeza de que lo mejor está por venir. En resumen, la fe que agrada a Dios es una fe viva, activa y transformadora. Es una fe que nos lleva a confiar en Él más allá de nuestras circunstancias, a buscar su voluntad con sinceridad, y a vivir nuestras vidas con un propósito más grande que nosotros mismos. Es una fe que cambia nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestro sentido de identidad. Al vivir con una fe activa, no solo agradamos a Dios, sino que también experimentamos su paz, su amor y su poder transformador en nuestras vidas. La fe nos lleva a vivir con propósito, a servir a los demás, y a reflejar el carácter de Cristo en cada área de nuestra vida. Vivir de esta manera no es fácil,
pero es la vida que Dios ha llamado a todos aquellos que creen en Él. La fe activa es la clave para vivir una vida plena y abundante, una vida que honra a Dios y que nos lleva a experimentar lo mejor que Él tiene para nosotros. Cuando elegimos caminar por fe, estamos tomando parte en el propósito eterno de Dios, y podemos estar seguros de que Él estará con nosotros en cada paso del camino. La fe activa no solo nos transforma de manera interna, sino que también tiene un impacto significativo en el mundo que nos rodea. Cuando vivimos de acuerdo con esta fe, se refleja en nuestras acciones diarias, nuestras decisiones y la forma en que tratamos a los demás. La fe es un motor que impulsa nuestras obras, no para ganar la salvación, sino como una respuesta de gratitud por el regalo de la gracia de Dios. Este tipo de fe no se limita a momentos específicos de oración o en situaciones difíciles, sino que impregna cada aspecto de nuestra vida. Vivir con fe activa significa ser conscientes de la presencia constante de Dios en nuestra vida. Aunque muchas veces las dificultades puedan nublar nuestra visión y hacernos sentir que estamos solos, la fe nos recuerda que Dios nunca nos abandona. A través de la fe, sabemos que Dios está trabajando detrás de escena, aun cuando no podemos verlo. Es en esos momentos de incertidumbre que nuestra fe se vuelve más real y poderosa. La fe que agrada a Dios es aquella que confía plenamente en su poder y en su plan, incluso cuando todo parece incierto. Además, la fe activa nos lleva a un lugar de profunda humildad. Nos enseña que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta, todo lo que tenemos y todo lo que somos es un regalo de Dios. Esta humildad nos permite depender completamente de Él y reconocer que cualquier éxito o bendición que experimentemos es una obra de su gracia. Esta dependencia no es una debilidad, sino una fortaleza, porque nos conecta con la fuente de toda sabiduría, poder y amor. Al reconocer nuestra necesidad de Dios, estamos en una posición ideal para recibir lo que Él tiene para nosotros. La fe también tiene el poder de restaurar y sanar. La vida puede ser difícil, y todos enfrentamos heridas, pérdidas y frustraciones. Sin embargo, cuando nos acercamos a Dios con fe, Él tiene el poder de sanar nuestras heridas emocionales y espirituales. A través de su amor incondicional y su gracia, nos ofrece sanidad, restauración y una nueva oportunidad para vivir. La fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias actuales y creer que, incluso cuando las cosas no son perfectas, Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Él toma nuestras luchas y las usa para formarnos, para acercarnos más a Él y para prepararnos para lo que está por venir. La fe activa también nos motiva a vivir en comunidad, a ser parte de algo más grande que nosotros mismos. No estamos diseñados para vivir nuestra fe en aislamiento, Dios nos ha creado para estar en relación con otros. Vivir en fe implica conectarnos con la familia de la fe, apoyarnos mutuamente y crecer juntos. La iglesia es un lugar donde la fe se fortalece y donde, a través de la comunión con otros creyentes, podemos experimentar la obra de Dios en nuestras vidas de una manera más profunda. Compartir nuestras experiencias, orar los unos por los otros y servir juntos en el reino de Dios son expresiones visibles de una fe activa y viva. A través de la comunidad, nuestra fe se nutre y se expande. La fe activa también está vinculada con la obediencia. Cuando confiamos plenamente en Dios, nuestra respuesta natural es seguir su guía y vivir conforme a sus mandamientos. Esto no es una carga ni una obligación, sino un acto de amor y gratitud hacia el Creador que nos ha dado todo. La obediencia a Dios trae bendiciones, no porque sea una manera de ganar algo, sino porque al vivir según su voluntad, nos alineamos con su propósito para nuestra vida. Vivir en obediencia nos permite experimentar la plenitud de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Una de las mayores bendiciones que trae la fe activa es la certeza de que, independientemente de lo que suceda, somos hijos de Dios y estamos seguros en su amor. No importa cuán incierto sea el futuro o qué dificultades enfrentemos, sabemos que Dios está con nosotros. Él no nos ha prometido una vida libre de problemas, pero nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Su presencia es una fuente constante de consuelo, paz y fortaleza. Además, la fe nos llama a vivir con un sentido de urgencia. Sabemos que el tiempo que tenemos en esta tierra es limitado, por lo que debemos aprovechar cada oportunidad para vivir de manera que honre a Dios. La fe activa nos impulsa a vivir con propósito,
a aprovechar cada día para hacer el bien, para ser una luz en un mundo oscuro, y para compartir el amor de Cristo con los demás. Cada acción que realizamos, por pequeña que sea, tiene el potencial de impactar a aquellos que nos rodean. Vivir con fe es vivir con un sentido de misión, sabiendo que cada momento es una oportunidad para avanzar en el propósito que Dios tiene para nosotros. La fe también nos da la confianza de que Dios usará nuestras vidas para impactar a otros. No necesitamos ser grandes líderes o tener habilidades excepcionales para hacer la diferencia en el mundo. A través de nuestra fe, Dios obra en nuestras vidas de manera que otros puedan ver su amor y poder. Incluso en nuestras debilidades, podemos ser testigos de la gracia de Dios. Él se glorifica en nuestra debilidad y usa nuestras vidas para reflejar su poder. La fe nos permite ser instrumentos en las manos de Dios, llevando su luz y esperanza a un mundo que necesita desesperadamente ambas cosas. La fe activa nos lleva a una vida de amor, servicio y sacrificio. Cuando vivimos por fe, no buscamos lo que podemos obtener de la vida, sino lo que podemos dar a los demás. El amor se convierte en el centro de nuestras vidas, y buscamos seguir el ejemplo de Cristo, que vino a servir, no a ser servido. Este amor se expresa en acciones concretas, como perdonar a quienes nos han hecho daño, ayudar a los necesitados, compartir el Evangelio, y vivir de manera que refleje la bondad de Dios. Por último, la fe activa nos prepara para la eternidad. Aunque vivimos en un mundo temporal, nuestra fe nos conecta con lo eterno. Sabemos que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, y que lo que hagamos en esta vida tiene un impacto eterno. Vivir con fe significa vivir con una visión clara de la eternidad, sabiendo que lo que hagamos en el nombre de Cristo tiene un valor que va más allá de esta vida. La esperanza en la eternidad nos da la fuerza para perseverar, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. En resumen, la fe activa es una fuerza transformadora que no solo nos cambia a nosotros, sino que también impacta el mundo que nos rodea. Es una fe que nos impulsa a vivir con propósito, a confiar en Dios en todo momento, y a reflejar su amor en nuestras acciones. La fe activa nos llama a vivir una vida de obediencia, gratitud y servicio, y nos conecta con la paz, la esperanza y la transformación que solo Dios puede ofrecer. Al vivir por fe, experimentamos una relación más profunda con Dios y un impacto eterno en el mundo. Vivir por fe no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también impacta cada área de nuestras vidas. La fe activa no es una idea abstracta, sino una vivencia diaria que nos conecta con el propósito divino, nos fortalece en medio de las pruebas y nos guía hacia una vida llena de paz, amor y esperanza. Es un camino que nos invita a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, aun cuando no siempre entendemos el proceso. A través de la fe, entendemos que nuestra salvación no depende de nuestras fuerzas ni logros, sino de la gracia de Dios, que nos ha dado este regalo inmerecido a través de Jesús. Esta gracia nos libera de la presión de intentar ganar el favor de Dios por nuestras obras y nos permite vivir en paz, sabiendo que Él nos ama tal como somos. Al fortalecer nuestra fe, no solo agradamos a Dios, sino que nos abrimos a recibir su dirección, su paz y su amor, que transforman nuestro ser y nuestras relaciones. Nuestra fe activa se convierte en el testimonio visible de la obra de Dios en nuestras vidas, y nos impulsa a vivir de una manera que refleje su bondad y misericordia. Por último, recordemos que la fe activa es una invitación a vivir con propósito, a servir a los demás, a caminar con integridad y a compartir el amor de Dios con un mundo que lo necesita. Esta fe nos llena de esperanza y nos prepara para la eternidad, donde finalmente veremos el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Así que, al final de cada día, cuando miremos atrás, podamos ver cómo nuestra fe nos ha transformado y cómo, por medio de ella, hemos sido una luz para los demás, reflejando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Que vivamos con una fe que agrada a Dios, que no se limita a palabras, sino que se ve en cada acción, decisión y relación. Que esta fe nos conduzca siempre hacia una vida de propósito, amor y obediencia, y que podamos experimentar la paz profunda que solo Dios puede darnos, confiando siempre en su fidelidad. Escribe en los comentarios, ¿cuál es el obstáculo más grande que enfrentas ahora? Declara tu victoria en el nombre de Jesús. No olvides suscribirte y activar la campana para recibir más contenido de fe, motivación y crecimiento espiritual.
Dios tiene algo grande para ti. Comparte este video con alguien que necesite fortaleza y fe. Juntos, llevemos la luz de Dios a más personas. Luz de Dios.